Bueno, esta combinación de cartas es algo que se repite mucho cuando trabajo temas transgeneracionales de mi sistema familiar, porque está esta herida y esta idea también, esta creencia de un masculino excesivamente rígido, un poco controlador, frío, ¿cierto? Este lado oscuro del emperador asociado a los hombres, al sistema, a los padres, a las parejas también, ¿no? Donde no hay una posibilidad de diálogo o de apertura o de comunicación siquiera, sino que solo hay esta especie de bloque, la personalidad que se construye como un bloque, y la respuesta del femenino frente a este arquetipo como sombrío es la justicia invertida, que es cómo me defiendo, porque está esa idea, ¿cierto?, de que tengo que defenderme de este masculino tóxico. Me defiendo siendo muy, muy racional, incluso llegando a masculinizar mi energía femenina para no sentirme frágil, vulnerable, para que no me afecte este tipo de personaje. Y entonces se privilegia, por ejemplo, lo mental, lo intelectual. Y también hay un tema con el juicio, ¿no? Como difícil salir de esta dicotomía. O sea, los hombres son malos o el masculino es malo, por ende yo soy una especie de justiciera que tiene que siempre estar ahí como juzgando y cortando cabezas. Y entonces la espada se convierte en una gran aliada porque el intelecto, la mente, la palabra actúa como una defensa. Acuérdate que la espada siempre son elementos masculinos, ¿cierto? La mente es un atributo masculino. Y si bien la justicia es un arquetipo femenino que busca precisamente hacer justicia, o sea, buscar el equilibrio o recibir lo justo, en este caso es una herida, ya, porque la justicia está en su lado también sombrío, no está bien integrada, no es un arquetipo que aquí esté poniendo límites sanos, o que esté siendo justa consigo misma, o que esté resolviendo de una manera clara, precisa, sino que simplemente está a la defensiva, está cerrada también, como que al final cae en una actitud que es precisamente la actitud que reprocha. También hay como que se congelan las emociones, se congela la sexualidad, se congela lo receptivo, no hay una apertura, es como solo me voy a relacionar contigo en estos términos, mientras tú me muestres esta cara, yo te voy a mostrar esta cara. Y voy a ser fría, voy a ser distante, voy a usar palabras hirientes, te voy a juzgar, te voy a castigar, me voy a parar por encima. Es como una especie de guerra o competencia, ¿cierto? Porque está actuando desde la herida. Ya, si pudiéramos, así, resignificar este masculino, ese es como el primer paso, ¿cierto? Este masculino muchas veces también en mi simbología personal aparece representado como un rey de bastos invertido, también está muy presente esa idea, que es como un poco un equivalente. Y esto también está representado muchas veces como una reina de espadas invertida. Hay ciertas similitudes ahí en el manejo del agua, de la mente fría, de este lado como más mental y menos emocional. Entonces, el primer paso es resignificar el masculino. Ya, no porque hayan ciertas historias, personajes, memorias donde sí hubo un masculino tóxico, donde sí hubo heridas infligidas por esta frialdad, por el lado oscuro del emperador, no significa que todo el masculino tenga que caer en esa categoría. Entonces hay que trabajarlo, hay que resignificarlo, hay que reconocer la herida si en algún momento de la historia de la memoria fuimos, entre comillas, no sé si víctimas es la palabra, pero sí nos vinculamos con un arquetipo un poco rígido, frío, controlador, pero hay que darle la vuelta. Ya, porque si solo respondemos desde esta defensa o desde esta herida, no sanamos. Entonces acá la justicia es un arquetipo que nos sirve, nos ayuda a discernir, nos ayuda a resolver, nos ayuda a poner límites, nos ayuda a cortar con el pasado. Una de las cualidades más importantes de la justicia es cortar con todo aquello que no contribuye a mi presente, al desarrollo de mi propia presencia. ¿Ya? Pero como estamos en un conflicto un poco desde el inconsciente familiar, nos cuesta dar vueltas a estas cartas. Entonces,
Y como la mentalidad o la herida inconsciente sigue proyectando esto, o sea, es como esta creencia inconsciente de que el masculino es tóxico, se sigue replicando este conflicto de una generación a otra generación y a otra generación. Vamos a preguntar, ¿cierto? Con el mazo acá abajo, ¿cuál podría ser un primer paso para empezar a resignificar estos dos arquetipos? Y nos vamos a encontrar a ver qué nos dice. Me gusta la carta de la fuerza. En este caso la fuerza está representada por un... Está representada por un... ¿Cómo decirlo? Por un hombre, pero se entiende que sigue siendo una carta receptiva, de cualidad femenina, ¿cierto? Y tiene que ver con integrar otros niveles, porque ya la fuerza está en el segundo ciclo de arcanos mayores, no está en el primero, en el desarrollo de la personalidad, sino que ya está en la integración de aspectos más espirituales, trascendentes, vocacionales. Y pide trabajar mucho con el desarrollo de la identidad individual, ya no con la repetición de patrones heredados, sino con el desarrollo de la identidad individual que está contenida en qué puedo yo como individuo tomar de estos patrones, de esta repetición, ¿cachai? Y qué puedo también soltar. O sea, no quiero seguir identificándome con la herida, no quiero seguir identificándome con la víctima, no quiero seguir poniéndome corazas, porque igual eso dificulta la integración de mi propio masculino. No es nada decir el masculino es negativo, me alejo, le corto la cabeza, sino que es cuando yo necesito mi masculino, que acá en la fuerza eso es muy importante porque la fuerza toma el fuego, que acá no aparece un león, pero está como en la vestimenta, ese componente como felino de la fuerza. Acá no aparece el león, pero siempre está implícito en la fuerza el león, como la voluntad espiritual, como el fuego, como los bastos. Entonces, los bastos son un elemento masculino. Las espadas también. Es como la clave para sanar esta herida, es decir, yo también necesito integrar el masculino. No puedo seguir escondiéndome o renegando o poniéndole un signo negativo a lo masculino, porque eso me priva de mi propia claridad, de mi propia creatividad, de mi propia fuerza, de mi propia sexualidad, de mi propia capacidad de gobernar mi mundo, de ordenar la realidad, construir la realidad. Ya, esto es un pequeño resumen en base a dos cartas que en mi lecturas se repiten mucho y que actualmente me están ahí como pesando de alguna manera, mostrándome que esto no es solo un conflicto individual, sino que viene de mucho más atrás. Y la fuerza es como el primer paso que el tarot me sugiere para empezar a trabajar en la sanación de estos arquetipos.